Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal para hablar de dibujo y hoy vamos a hablar de la luz y las sombras. Lo primero que considero importante decir en esta introducción es que no hay sombras sin luz. Dicho de esta manera, puede sonar ridículo, pero a medida que vayamos avanzando en el vídeo, te darás cuenta que en el dibujo este concepto es de los más importantes a tener en cuenta. Los que siguen de manera regular mis vídeos sabrán que trato siempre de echarle sombra a lo que son mis ejercicios, a mis dibujos, mis ilustraciones en general. Y es que el manejo de estos aspectos hacen parte de los fundamentos básicos del aprendizaje del dibujo. Y no es para menos, ya que es lo que va a permitirte de una manera directa dar la impresión de volumen a algo que por sí no lo tiene. Un poco convertir lo 2D en 3D. Este vídeo voy a dividirlo en tres partes. Primero vamos a ver conceptos básicos de lo que son luces y sombra. Segundo, vamos a ver los tipos de sombra según las formas. En otras palabras, diferentes maneras de practicar. Y por último vamos a utilizar las sombras aplicadas ya en un dibujo libre. Y qué mejor manera de comenzar que con uno de los ejercicios más populares del dibujo, darle sombra a la esfera. Este primer ejemplo va a ayudarme a identificar las diferentes partes que conforman esta ecuación entre la luz y las sombras, donde lo primero a tener en cuenta es saber dónde se sitúa la fuente de luz principal, al mismo tiempo que conocer la forma en la que estemos trabajando. Esto último suena ridículamente evidente, y como suele pasar de manera general en nuestra vida cotidiana, tenemos tendencia a menospreciar lo que es obvio, y suele pasar regularmente en el dibujo. En este dibujo de fondo, de una manera muy sencilla, podemos decir que la zona que está más clara es la luz y la zona que está más oscura es la sombra. Sin embargo, te puedes dar cuenta que hay varias tonalidades, en este caso de grises, las cuales llamamos valores. Que hablando de tonalidades grises, sería todo lo que se encuentra, todos los tonos que se encuentran entre el negro y el blanco. Dicho esto, vamos a identificar las diferentes partes que conforman todo este sistema de luz y sombras. La zona más clara de la esfera sería la fuente de luz principal. Luego tenemos la sombra reflejada. Luego tenemos la penumbra. Ya profundizaré en este aspecto un poquito más adelante, pero para simplificar es un poco el reflejo que tiene la luz principal sobre la superficie donde está puesto el objeto, que genera una luz tenue secundaria. Y para terminar tenemos lo que llamamos sombra, simplemente. Algunos artistas le llaman la cresta, que generalmente es la zona más oscura en la ecuación entre la luz y la sombra. Es el resultado entre el choque de la luz y la penumbra. Vamos a hablar un poco del reflejo. El reflejo tiene dos características principales. La primera es que entre más esté cerca el objeto o la forma de la sombra reflejada, más oscura y neta será esta última, y se irá atenuando y difuminando a medida que este objeto o esta forma se aleja de la superficie reflejada. Con una imagen es mucho más fácil de explicar, pero no tanto de aplicar, sobre todo cuando la forma a tratar es irregular. Como siempre digo, práctica y mucha observación. Aquí te dejo con algunos ejercicios muy simples para ilustrar justamente todo esto que vengo de decir. Y ahora hablemos un poco de la penumbra. La penumbra, por definición, es el resultante de la mezcla entre la luz y la sombra. La luz rebota en una superficie donde esté puesta el objeto o simplemente en un muro o una pared que esté por detrás de este. Y esta última emana un reflejo luminoso que atenúa un poco la sombra reflejada en el objeto. Este toma un tono opaco dependiendo del color de la superficie de reflexión.
La verdad es que no me gusta el tono tan técnico que tiene esta definición. Así que te voy a dejar con un par de ejemplos para que entiendas mejor todo esto que te acabo de decir. Como dato curioso, lo voy a hacer en digital porque no anticipé procurarme colores tradicionales para realizarlo, pero creo que a algunos les gusta el digital, así que bueno, esto varía un poco de lo que vengo haciendo de costumbre, al margen de que también es mucho más fácil. La penumbra es algo que te aconsejo practicar mucho y que trates de exagerarlo en la medida en que sea posible. Esto no solo le dará a tus dibujos aún más ese efecto de profundidad tan buscado, sino que también le dará una especie de aura de dibujo muy depurado y hecho por alguien que sabe lo que hace. En esta parte del vídeo quiero mostrarte que hay diferentes maneras de representar las sombras y sus valores. La realidad es que poco importa cómo las hagas, siempre que respetes dichos valores. En esta esfera que estoy dibujando te mostraré una de las técnicas más populares para interpretar las sombras en lo que respecta al cómic americano estilo DC o Marvel, por ejemplo, que como ves es a base de líneas que se entrecruzan formando diferentes valores y así le dan una buena impresión de profundidad. Yo aconsejo, como es obvio, a los menos experimentados comenzar con figuras geométricas no tan accidentadas, esferas, triángulos, rectángulos, siempre tratando de respetar los valores antes vistos. Varía las formas a tu antojo y usa referencias si así lo deseas, referencias reales si es posible. Así comenzarás a crearte las bases de una manera bastante sólida. Y para terminar simplemente realizaré un par de dibujos libres para mostrarte más o menos cómo yo trabajo las sombras. Al margen de saber de dónde vienen las luces, es vital también saber interpretar las formas para que tu dibujo tenga sentido. Y cuando se trate de cómics americano o manga u otro tipo de estilo no tan realista, yo te aconsejo exagerar los tonos y también las formas, que a fin de cuentas de esto se trata el dibujo. Gráficamente, dar a entender de buenas a primeras una situación. Exagerar ciertas cosas para que la persona que esté viendo tu dibujo sienta esa evidencia sin que se coma tanto la cabeza, interpretando pues cualquier tipo de acción. En este caso particular, ver las profundidades de las formas de una manera lógica. Bueno, más o menos voy terminando. Este ha sido un primer vídeo sobre el tema, una entrada a un tema mucho más profundo. Sin embargo, esto junto a otra información que ya sepas, que ya conozcas, podría proporcionarte una buena base para que practiques. Más adelante realizaré seguramente otros vídeos relacionados con las sombras para un poco redondear toda esta materia, toda esta ecuación. Y no siendo más, me voy despidiendo. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, déjamelo saber con un comentario, con un like, que siempre son los bienvenidos y son muy motivantes. Muchísimas gracias por haberte pasado por mi canal, por haberme escuchado hasta el final de este vídeo y nos vemos en próximos trabajos. ¡Chao!